Buenas noches, siniestros. Bienvenidos a Noches de Radio Siniestros. En este programa te narro muchas historias de terror. Desde la cabina. Gracias por el apoyo. Comenzamos con los relatos. El primer relato de la noche se titula ¿Estás seguro? Mi madre me amaba. Desde mi primer recuerdo ella siempre estuvo ahí, sacándome del peligro. Yo era un niño curioso y constantemente buscaba la estufa caliente o deambulaba afuera sin supervisión. A veces, el daño del que me protegía era de mi propio padre. Todo lo que dije e hice parecía irritarlo y cualquier ruido fuerte o incluso una sola palabra que percibiera como una falta de respeto podría ganarle una mano en la cara o una patada rápida en la espalda que lo enviaría volando por las escaleras. Me aferré a ella fuertemente en esos años, ya que ella era la única constante, nunca enojada o impaciente conmigo, pero llena de amor y esperanza. Ella se interpuso entre su mano y mi frágil cuerpo, y me avergüenza decir que corrí y me escondí más de una vez, mientras él descargaba su ira contra mi querida madre. Mis abuelos vivían al otro lado de la ciudad y estaban ansiosos porque tuviera una edad en la que pudiera pasar el fin de semana o el verano. La mayoría de los niños pequeños estarían emocionados por un fin de semana con sus abuelos, pero temía el momento en que me vería obligado a soportar los duros veranos que mis primos mayores habían visto. Los abuelos pensaban que el trabajo duro era la única manera de que un niño se convirtiera en un hombre fuerte. Como tenían una gran granja que cuidar, hicieron uso de sus nietos, criándolos durante la mayor parte de su infancia, generalmente comenzando alrededor de los 5 o 6 años. Dependiendo de la constitución del niño. Mis primos dormían en el granero con goteras en la parte de atrás y vivían de las sobras que se tiraban al final del día. Hacia el final del verano impregnaban un olor que tal vez nunca se lave, un olor a tristeza y dolor. Mis primas vivían dentro de la casa y nunca hablarían de los horrores que soportaron. Las mujeres no eran muy valoradas en mi familia, excepto por una cosa. Cuando apenas tenía 5 años, mi madre me despertó en medio de la noche, me tapó la boca con la mano y me indicó que me callara. Su rostro magullado estaba mojado por las lágrimas, y su mano temblaba mientras me rogaba en silencio que no hiciera nada para atraer la atención de mi padre dormido. Sin hacer ruido nos escapamos de la casa, llevándonos solo mi osito de peluche, dejando atrás todo lo que había conocido. Mi madre y yo nos mantuvimos en las carreteras secundarias mientras hacíamos nuestro viaje a través de varios estados, a la casa en el río donde vivía su hermano. Su hermano se ganaba la vida como maestro en la pequeña escuela del pueblo y era viudo y no tenía hijos propios. Cuando llegamos a su puerta estábamos débiles por el hambre y el agotamiento. Mi madre no se había detenido a dormir en todo el camino, demasiado asustada de que mi padre o su familia la alcanzaran desprevenida. Mi tío no siempre había vivido aquí, había llegado aquí solo unos pocos meses antes, y como a mi madre no se le había permitido mantener contacto con su familia, ella sabía de su ubicación solo por el encuentro casual de un pariente lejano mientras vendía algunos artículos en la ciudad. Incluso a mi corta edad, pude entender que esto significaba que estábamos a salvo. No pudieron encontrarnos aquí. De repente, mi mundo no parecía tan sombrío y deprimente. Ya no sufriría la ira de mi padre por tocar demasiado fuerte en el patio trasero, o por levantarme para tomar un trago de agua después de que se suponía que debía estar dormido. Supongo que, dada mi historia, debería haber desconfiado de este hombre nuevo, pero exudaba un comportamiento tranquilo y mis instintos naturales me decían que nunca me haría daño. Durante 2 años, mi madre y yo vivimos en paz en la casa de mi tío junto al río. Mi madre comenzó a trabajar en una pequeña tienda en la ciudad y yo fui a la escuela con mi tío. Por la noche cenábamos en la pequeña cocina y hablábamos de nuestro día. Pasaba los veranos junto al río, pescando o viendo crecer la hierba. Desarrollé una amistad rápida con un chico en el camino y nunca pasamos un fin de semana separados, andando en bicicleta y jugando en el bosque. Fue una época dulce, el mejor de mis recuerdos de infancia. Pero nada bueno dura para siempre. Mi madre se enfermó en el invierno en que yo tenía 7 años. Estaba deseando que llegara la Navidad y las vacaciones de la escuela, las fiestas de pijamas y el asado de malvaviscos a altas horas de la noche. Pero luego mi madre se enfermó y todos se pusieron muy tristes.
Parecía que solo había pasado una semana en la que pasó de ser feliz y sonrosada a pálida y retraída en su cama. En la mañana del desfile en la ciudad le rogué que me llevara. Mi mente joven no entendía la enfermedad real. Me había recuperado muy bien de los años que pasé con mi padre y ahora estaba bendecido una vez más con la inocencia y el egoísmo de la juventud. Madre se recompuso y nos fuimos. Me tomó de la mano y me compró palomitas de caramelo en el puesto. Nos reímos y reímos por unos minutos, parecía sana y completa de nuevo. Entonces ella cayó. Justo allí, en el desfile frente a todos, mi dulce y maravillosa madre, que siempre me protegió, cayó al pavimento, y solo miré confundido. Llevaron a mi madre de urgencia al hospital de la siguiente ciudad y yo me acurruqué en un rincón y lloré en silencio. Cuando las enfermeras vinieron a mí y me preguntaron quién era mi padre, qué me poseyó para pronunciar su nombre. ¿Por qué no diría el nombre de mi tío tranquilo, en su casa en el río? Conmoción, tal vez y confusión. No entendí que estaban preguntando a quién llamar, no, respondí honestamente y se fueron. La enfermera me llevó a la habitación de mi madre y me dijo en voz baja que mi padre y mis abuelos estaban en camino para reclamarme, mi padre para consolarme y mis abuelos para llevarme de vuelta a su granja para quedarme. ¡Qué chico tan afortunado eres, de tener tanta gente que te quiere! Estarás bien. Pero ahora deberías quedarte con tu madre unos minutos y despedirte, estarán aquí en breve. Por dentro gritaba de terror, con ganas de correr y esconderme, escapar de las miserias que pronto vendrían. Pero no podía dejar a mi madre, no podía irme sin despedirme. Mientras sostenía la mano de mi madre y dejaba caer una lágrima silenciosa, ella abrió los ojos. Ella me sonrió tan dulcemente y dijo dos palabras antes de morir de este mundo. ¿Estás seguro? Mi madre falleció al filo de la medianoche del 18 de diciembre, año en que yo tenía 7 años. Me acurruqué junto a su cuerpo y no me desperté cuando mi tío me tomó en sus brazos y me llevó a casa. Ese día no supe qué había pasado con los dos autos diferentes que viajaban hacia mí en la noche, para llevarme a un lugar terrible. Pero yo sabía que estaba a salvo, porque mi madre me lo había dicho. Crecí en esa casa junto al río con mi dulce tío. Cuando yo tenía 10 años, conoció a una linda dama del pueblo, se casaron y tuvieron 2 hijos. Fui criado como otro hijo, y siempre fui amado y cuidado. Aunque mi nueva tía nunca pudo reemplazar a mi querida madre, ella me cuidó durante mi infancia y nunca pronunció una palabra con enojo. Nunca dormí en el granero ni viví de sobras. Nunca tuve que agacharme para evitar que el puño viniera hacia mí en la oscuridad. Mi primer año en la universidad, sentí curiosidad por lo que había sucedido para cambiar los eventos que se estaban desarrollando en mi vida en esa terrible noche. Investigué un poco y esto es lo que aprendí. A la medianoche del 18 de diciembre del año en que cumplí 7 años, mi padre viajaba de un lugar en su vieja camioneta azul. Estaba trabajando fuera de la ciudad cuando recibió el mensaje de que habían encontrado a su único hijo. La camioneta era vieja y estaba en mal estado. Aún así fue una sorpresa que al dar la medianoche su camión de repente se desviara en el camino de un camión que se aproximaba, matándolo instantáneamente. El conductor del camión se alejó con apenas un rasguño. A la medianoche del 18 de diciembre del año en que yo tenía 7 años, mis abuelos viajaban desde su finca al otro lado de la ciudad en su auto nuevo, comprado en el último año con las ganancias de la finca, y aparentemente la prostitución de varias de sus propias nietas. Estaban en casa cuando recibieron la noticia de que habían encontrado a su nieto. El automóvil era nuevo y no el modelo más barato, por lo tanto, era un misterio por qué, al dar la medianoche, el automóvil de repente se desvió hacia la derecha mientras estaba en un camino de montaña, lo que provocó que el automóvil atravesara la cerca débil y se hundiera en el barranco. Mis abuelos murieron instantáneamente. Hubo investigaciones, incluso en mi dulce y tranquilo tío, ya que se descubrió que era un poco extraño que ambos eventos sucedieran en el momento exacto en que mi madre falleció de este mundo. Mi tío nunca me preocupó con eso, y los investigadores finalmente se dieron por vencidos, ya que nadie pudo probar cómo sucedió. Sé cómo sucedió. Mi madre me lo dijo cuando pronunció esas 2 palabras. ¿Estás seguro? Crédito, Rachel Chenel. Qué buen relato. Si te saco una lágrima regálame un like.
Seguimos con el segundo relato siniestro de anoche, titulado El diablo está en los pequeños detalles. Trevor miró el papel arrugado y sudoroso que tenía en la mano, repasando las instrucciones una vez más. Pronto sería demasiado tarde para volver a leerlos, pero hasta entonces cada ensayo podría ser el que le salvara la vida. 4 velas pálidas, leyó, y luego echó un vistazo a las 4 velas que estaban en el suelo. Los había dispuesto en un cuadrado perfecto, tal como se le indicó. La línea de tiza blanca y fresca los conectaba, y mentalmente marcó el siguiente elemento de la lista. Le temblaba la mano, lo que dificultaba leer las líneas garabateadas con lápiz en el papel. Con una respiración profunda, apartó la mirada del papel y miró por la ventana. Había una oleada de energía nerviosa burbujeando en su pecho. Se había preparado, se recordó a sí mismo. Había leído y estudiado. Había memorizado cada línea de texto e investigado. Ahora no era el momento de tener segundos pensamientos o dudas. Recuerda, la entidad conocerá tus pensamientos. Si entras con dudas, las usará a su favor. Trevor cerró los ojos y sonrió, haciendo todo lo posible por tener pensamientos confiados y tranquilizadores. Lo que tenía que hacer, se dio cuenta, era encontrar algo más en lo que pensar. Cada revisión de las instrucciones solo profundizaba su ansiedad y obviamente no estaba ayudando. Le recordó a estudiar para los exámenes finales. Siempre se había excedido y agotado, por lo que finalmente pasó una semana enfermo y temiendo las pruebas inminentes. Ahora no era el momento de debilitar sus defensas mentales o emocionales. Era, en cambio, el momento de finalmente lograr algo con su vida. Trevor se alejó de sus preparativos, metiendo el papel en su bolsillo y tratando de evitar que su mente repasara una y otra vez las instrucciones. Siempre se aferraban a las últimas palabras. Si completas con éxito el ritual, te concederá una petición de lo que tu corazón desee. Elegir sabiamente. Como si pudiera desalojar los pensamientos, sacudió la cabeza bruscamente y dirigió su atención a su entorno. Estaba sentado frente a una antigua capilla. Los bancos de madera estaban agrietados y se balanceaban en las sombras. Lo que una vez habían sido hermosas ventanas ahora estaban cubiertas de polvo, cubiertas de grietas o rotas en el suelo. La luna rociaba luz plateada alrededor del interior, luz que de alguna manera solo oscurecía las sombras. Se preguntó brevemente acerca de aquellos que una vez se habían reunido aquí inclinándose penitentemente y cantando sus himnos. Pero las iglesias se secaron cuando lo hizo un pueblo, y no fue más que un artefacto desechado. Encuentra un lugar de importancia religiosa. Puede ser una iglesia, un templo, una sinagoga, una mezquita, un santuario, un espacio bendito o un lugar de sucesos milagrosos. Cualquier lugar donde la gente venga a demostrar fe será suficiente. Trevor sonrió al recordar las palabras. Había considerado ir al estadio de fútbol de su ciudad natal, porque allí había sido testigo del mayor fervor religioso. Pero de alguna manera pensó que tales elogios seculares no eran lo que pretendía el ritual. Había tenido suerte con este lugar en uno de sus viajes de ida y vuelta a la universidad. Estaba fuera de lo común, bien retirado del resto de la civilización. Los campos de soja eran la atracción más cercana, lo que significaba que en su mayor parte estaría libre para realizar sus actividades en paz. Asumiendo, por supuesto, que los niños locales no entraran, atraídos por el mismo aislamiento y libertad que lo habían traído a él. Dada la falta de botellas de cerveza y el vandalismo, supuso que no era un lugar popular para este tipo de actividades. Sus piernas temblaban arriba y abajo, no estaba seguro si por la excitación o la ansiedad. Miró su reloj y notó que se había adelantado 5 minutos desde su última inspección. Ahora eran las 11:50, lo que significaba que su espera casi había terminado. Debe comenzar a la medianoche en punto. Demasiado temprano o demasiado tarde y no obtendrás más resultados que sentirte como un tonto. Había puesto y reajustado su reloj solo para estar seguro de que era exacto. Ahora solo necesitaba confiar en él. También había elegido esta posición porque estaba lo suficientemente cerca para escuchar las campanas de las iglesias de un par de pueblos más allá. Llegada la medianoche, tocarían y le asegurarían que estaba a tiempo.
El viento se levantó afuera, lanzando algunas hojas sueltas a través de la abertura. Los muchos agujeros en el techo aullaban lastimosamente y el resto del edificio crujía con las ráfagas. Parecía casi como si el edificio estuviera en sus últimos días, esperando nada más que una fuerte tormenta para destruirlo de una vez por todas. Cediendo a sus preocupaciones, Trevor sacó el papel de su bolsillo y revisó las partes importantes de nuevo. Revisó los materiales, seguro de que tenía todo lo que necesitaba. En cambio, revisó las precauciones para asegurarse de no cometer ningún error mortal. Primero, nunca digas tu nombre. Tal ser buscará cualquier forma de obtener poder sobre ti. Si esta criatura encuentra alguna debilidad, la usará para poseerte. Esto es similar a ser dividido de adentro hacia afuera, lentamente y durante varios días. La mayoría de las almas desafortunadas también se ven obligadas a ver cómo masacran a familiares, amigos y otras víctimas. Fue bastante simple. Sin nombres. Esa fue una trampa fácil de evitar. A continuación, no responda a sus preguntas. Están destinados a engañarte. Solo debe decir lo que le han indicado y su petición. Si te involucras en preguntas, te atrapará en su juego. Lentamente te consumirás, atrapado para siempre en su red de mentiras. Trevor siempre había sido taciturno, así que no estaba preocupado. Permanecer en silencio era su principal habilidad en la vida y esperaba darle un buen uso. Tampoco pudo evitar preguntarse quién en su sano juicio intentaría vencer a un demonio en un duelo de ingenio. Parecía una de las locuras más antiguas. Tercero, asegúrese de que todas las barreras se mantengan durante la duración del ritual. No podrá tocarte ni hacerte daño físicamente mientras las barreras estén activas. Adhiérase a las pautas para su propia seguridad. Otra advertencia fácil de prestar atención. ¿Quién ignoraría las barreras? ¿Por qué estarían en el ritual si no fueran vitales para su finalización segura y exitosa? Finalmente, no creas nada de lo que dice. Él existe solo para mentir. Releer las advertencias lo hizo sentir más seguro. Estos eran tan obvios que no podía imaginar a nadie cometiendo errores tan graves. Ciertamente lo sabía mejor. Y si las advertencias más espantosas del ritual eran tan claras para él, parecía imposible que pudiera fallar. Las manecillas del reloj giraron más cerca y él regresó a su espacio preparado. Estaban las 4 velas, una quinta y una vela negra colocadas a un lado. Había un cuenco de plata con agua bendita, obtenido de su catedral local unos días antes. Además, un encendedor, un trozo de tela de algodón y un cuchillo de acero. Era todo lo que necesitaba. Trevor se arrodilló junto al cuadrado de tiza, organizando y reorganizando los elementos para lograr la configuración más práctica. Quería todo al alcance de la mano, pero también en el orden en que sería necesario. Lo que significaba, pensó, el encendedor, el cuenco, el cuchillo, la tela y finalmente la vela. Era medianoche, vio. Tan pronto como el pensamiento cruzó por su mente, escuchó el sonido de las campanas. Justo a tiempo, llevó el encendedor a la primera de las 4 velas, moviéndose lentamente en el sentido de las agujas del reloj y encendiendo cada una por turno. Parpadearon y chasquearon con la brisa, pero permanecieron fuertes. Sus manos temblaban cuando levantó el tazón y lo colocó frente a él. Con una respiración profunda, agarró el cuchillo en su mano y lo pasó suavemente por su palma, tal como lo hacían en las películas. Solo que parecía doler más de lo que esos actores dejaban ver. Deja caer unas gotas en el agua y luego cúbrete con cuidado. El olor de la sangre puede atraer otras cosas con las que quizás no quieras lidiar durante el ritual. Trevor siguió las instrucciones al pie de la letra, tiñendo el agua de un rojo turbio con su propia sangre antes de envolverse bien la mano con el paño. Sabía los próximos pasos de memoria, moviéndose a través de ellos casi como un robot. Cada paso había sido debidamente practicado, con la excepción de cortarse la mano, muchas veces a la brillante luz del día. Ahora, levantó el cuenco con cuidado con ambas manos, observando la forma en que se ondulaba y cambiaba. Su sangre se difundió a través del agua, dejando manchas más oscuras y más claras que rápidamente adquirieron el mismo tono pálido. Te convoco aquí con esta dedicatoria. Llega.
con la última palabra, inclinó el agua hacia el centro de la plaza. A diferencia de las sesiones de práctica, el agua rodó y luego se detuvo en el contorno de Tiza, formando una pequeña piscina que desafió las leyes de la gravedad y la tensión superficial. La boca de Trevor se quedó abierta brevemente, pero sabía que tenía que continuar. La vela negra ya estaba en su mano, y la encendió a pesar del viento creciente. Suavemente, lo colocó en el medio del cuadrado, observando la diminuta llama parpadeando en la superficie del agua. «Te doy luz para que me busques», dijo, las palabras temblando de sus labios. «Llega». Apenas las palabras salieron de su boca, la vela negra comenzó a hundirse debajo de la superficie del agua antes de desaparecer por completo. Un rostro oscuro y sombrío emergió de la superficie del agua, con una amplia sonrisa. El rostro era difícil de distinguir, pero parecía oscuro y escamoso, plagado de cicatrices y heridas recientes que parecían filtrar sangre en el agua que lo rodeaba. También había muchos dientes. Trevor sintió que un frío pozo de miedo se asentaba sólidamente en su estómago. «¿Quién me convoca?», vino la voz profunda y grave. No provenía de los labios en movimiento de la cosa, sino del aire que rodeaba a Trevor. Todo el edificio parecía vibrar con la voz. Sin nombres, sin preguntas, se recordó a sí mismo. La boca de Trevor estaba seca al pensar en lo fácil que habría sido cometer ese error. «Has sido convocado, y te instruiré. Di tu nombre». La iglesia rió al compás del reflejo en el agua. Estaba sonriendo, mostrando incluso más dientes de los que Trevor pensó que podrían existir físicamente en el espacio de esa cara. «¿Quién eres tú para pensar que puedes mandarme, mortal?», vinieron las palabras de dolor de huesos. Parecían vibrar a través del cuerpo de Trevor, como si solo las reverberaciones lo estuvieran desgarrando. «Di tu nombre», dijo de nuevo con los dientes apretados. El demonio se estiró, sus brazos atravesaron la superficie del agua y entraron en este mundo. El agua goteaba de ellos, tropezando con escamas y nódulos que sobresalían. Crueles garras brillaban a la luz de las velas, cubiertas de agua y un viscoso líquido rojo que Trevor conocía de vista. El olor a podredumbre y descomposición siguió rápidamente, amenazando con traer a colación la exigua cena de Trevor. «Te he sumado, y obedecerás mis órdenes. Permanece dentro del área de invocación». «¿O, te obedeceré y me quedaré aquí?», preguntó burlonamente la bestia, plantando una mano a cada lado del charco, fuera de las delgadas líneas de tiza. Esta vez emergió una risa profunda y ondulante mientras se arrastraba lentamente a través de la piscina hacia la realidad. Las tablas del piso de la iglesia parecían combarse y vaporizarse donde las garras perforaban. «Él tratará de intimidarte. Mantenerte fuerte. Permanece dentro del área de invocación. Di tu nombre». Trevor trató de forzar todo su coraje y confianza en su voz, pero solo hizo que el demonio se riera más fuerte, ahora de pie en toda su altura. La bestia miró al chico pálido que tenía delante. «Puedes llamarme Trevor», dijo la voz de Trevor desde su rostro monstruoso. Trevor se congeló, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Por un instante, el demonio pareció casi comprensivo, pero la fachada se resquebrajó en una anticipación despiadada cuando las sombras parpadearon sobre su rostro. «Te has entrometido en algo que ni siquiera entiendes», dijo, con una voz nuevamente profunda y rugiente, pero ahora imitando el tono decepcionado de un maestro de escuela. «Yo nunca te dije mi nombre». «No puedes saber mi nombre», tartamudeó Trevor, su miedo superándolo. Sus ojos parpadearon de la cara a los brazos a los pies enraizados, nunca seguro de dónde quedarse o demorarse. Donde quiera que mirara, había una imposibilidad. «¿Crees que necesito que me digas tu nombre?». Casualmente, el demonio se estiró. Los músculos y las articulaciones chasquearon y crujieron como si hubieran pasado milenios desde que se movió. Sus ojos, oscuros con una luz profana, se fijaron en Trevor con diversión depredadora. Respondió a sus propias preguntas con un profundo movimiento de cabeza, haciendo que el agua crepitara por todo el santuario. Trevor comenzó a deslizarse hacia atrás, gimiendo de miedo cuando el monstruo frente a él dio un amplio paso hacia adelante. Realmente no había a dónde escapar. Las velas se apagaron lentamente, dejando solo la luz de la luna para brillar en esos dientes sonrientes.
Pero, Trevor jadeó mientras sus manos se arrastraban por el suelo en busca de algo que pudiera ayudar, pero seguí todas las instrucciones. La criatura se detuvo para inspeccionar los implementos ensamblados y el cuadrado de tiza. Sí, ciertamente lo hiciste, el edificio tembló con la fuerza de la risa. Desde la empalagosa oscuridad, un brazo salió disparado hacia adelante. En el siguiente aliento, Trevor estaba fuera del suelo. El demonio lo acercó lentamente hasta que sus ojos estuvieron nivelados. ¿Quién crees que escribió el ritual en primer lugar? Él existe solo para mentir. Créditos, Catherine. Continuamos con más relatos. Es un placer estar con ustedes esta noche. Espero estés disfrutando los relatos. Mándame tus historias de terror al correo siniestros1321@gmail.com. El tercer relato de esta noche se titula Un poco de privacidad. Era de madrugada cuando llegué a mi casa después de una larga noche de trabajo. Mi esposa estaba dormida. Luego de darme un baño, la acompañé en el sueño. Las luces estaban apagadas y no pasó mucho tiempo hasta que pude sentir que comenzó a acariciar mi piel y besar mi cuello. «Tienes un extraño olor a muerto», dijo ella mientras seguía besando mi cuello. ¿Acaso estuviste coqueteando con cadáveres de chicas lindas? El comentario me incomodó un poco ya que soy un médico forense. Se rompió la inspiración y perdí la excitación que había comenzado a sentir, así que le di la espalda. ¿Es en serio?, preguntó ella mientras seguía acariciando mi cuerpo y susurrando en mi oído. Anda, sé que me deseas. Después de unos instantes correspondí sus caricias, mis manos recorrieron su cuerpo desnudo. Jamás la había visto tan excitada, lo hicimos, y no solo una vez, todo era tan distinto y tan pasional, pero lo disfruté. Sonó mi teléfono celular, pensé que podía ser de la clínica así que respondí. Mi piel se erizó por completo cuando escuché la voz de mi esposa al otro lado de la línea. ¿Quién era entonces la chica que compartía mi cama? Yo seguía abrazándola, podía sentir cómo ella acariciaba mis brazos. El frío y el miedo se apoderaron de mí cuando sentí que me besaba en el cuello. Por la posición en la que nos encontrábamos era imposible que pudiera hacerlo. Para conseguirlo tendría que haber girado el cuello 180 grados. Me levanté tan rápido como pude y encendí la luz, no podía creer lo que estaba mirando. Sobre mi cama estaba el cadáver de una chica cuyo rostro me era familiar. Horas atrás la había recibido en la morgue. Era hermosa y su cuerpo aún era cálido. La toqué un par de veces, sus pechos, su entrepierna, pero un compañero casi me descubre y antes de cerrar aquella bolsa gris que guardaba su cuerpo le dije, cínicamente al cadáver, ojalá tuviéramos un poco más de privacidad. Créditos al autor. Seguimos con. El último relato de la noche se titula 375, el pintor ciego. Tiempo estimado de lectura, 2 minutos. Algunas de las pinturas más asombrosas que he visto son las de Thomas Eisman. Es un hombre tranquilo de poco más de 60 años y vive solo en una pequeña casa antigua en las afueras de la ciudad. Thomas es un retratista, el mejor que cualquiera de nosotros haya visto jamás. Cada una de sus pinturas es una Mona Lisa, cada pequeño detalle de su cabeza, rostro y parte superior del cuerpo es exacto. Sin embargo, cómo los pinta es la cuestión. Verá, Thomas Eisman ha estado completamente ciego desde el día en que nació. De alguna manera, sin embargo, puede pintarte. Es como si pudiera verte cuando estás sentado frente a él mientras te pintan el retrato. No se sabe cómo descubrió esta habilidad o cómo puede hacerlo, no lo dirá. Si le traes el pago, te pintará y te pintará hermosamente. Así que caminé hasta la puerta principal de su casa. Me quedé allí, quieto y nervioso. Estaba solo, ya que se dice que no pintará con otros alrededor. Después de una respiración profunda, llamé al timbre. Esperé un momento. Finalmente, abrió la puerta. Sus ojos grises miraban por encima de mi cabeza y sostenía un bastón. Señor Eisman, mi nombre es Luke, y quiero ser, mi voz se apagó por el nerviosismo. Para ser pintado, ¿verdad? Él dijo. ¿Tienes dinero para pagarme? Por supuesto, $200, yo dije. Thomas asintió y me dijo que entrara después de que le diera el dinero.
El interior de la casa era bonito y sencillo. Observé una pila de libros sobre una mesa. Uno se abrió y pude ver que estaba escrito en braille. Me llevó a una habitación trasera y me dijo que me sentara en un taburete. No había nada en la habitación excepto una silla y un lienzo, el taburete y útiles de pintura. Me senté y él se sentó detrás de la lona. Ahora, hijo, debo advertirte, a veces pinto demasiado hacia adelante, dijo Tomás. ¿Muy adelante? ¿Qué podría significar eso? Quizás a veces pintaba la pared detrás de la persona, o el jardín fuera de la casa. Deseché el comentario, tenía la sensación de que no estaba del todo ahí. Empezó a pintar. Me senté allí por lo que pareció una eternidad. Ninguno de nosotros dijo una palabra, y ni una sola vez Tomás me miró. Sus ojos estuvieron cerrados todo el tiempo. Tal vez, él podría verme de alguna manera. Finalmente, dejó el cepillo. Se hace, dijo, y me indicó que viniera a ver. La pintura estaba bien, hasta el último cabello de mi cabeza, pero el estado en el que estaba era horrible. Estaba acostado en un piso de madera. Me cortaron la garganta, uno de mis brazos no estaba y estaba cubierto de lo que parecían ser heridas de arma blanca, moretones y sangre. Mis ojos estaban vidriosos e inyectados en sangre. Yo estaba muerto. Tomás me pintó después de haber sido brutalmente asesinado. Incluso estaba usando el mismo atuendo que estaba usando actualmente. Retrocedí. ¿Por qué pintaste esto? ¿Por qué pintarías algo tan horrible pasándome a mí? Tomás miró hacia abajo con una cara sombría. Te lo dije, a veces pinto demasiado hacia adelante, estaba confundido. ¿Qué significa eso? Yo pregunté. Volvió a mirarme. A veces pinto algo que aún no ha sucedido. Crédito a Mara. Esto fue todo, siniestros. Me despido.